Hola, muy buenas tardes. Esto es Natural Press de Cable Noticias. A propósito de uno de los objetivos de desarrollo sostenible, conservar y utilizar de forma sostenible nuestros mares y nuestros océanos para el desarrollo sostenible. Hoy vamos a hablar de eso, de mares y océanos, y está con nosotros Jorge Jiménez. Él es el director general de Mar Viva. Buenas tardes, Jorge, un gusto estar aquí. qué bueno estar con usted hoy. Jorge, costarricense, ¿no? Costarricense, pero queriendo mucho a Colombia. Qué bueno, Jorge. Bueno, hoy vamos a hablar de los 15 años de Mar Viva y de la importancia de nuestros mares y de nuestros océanos a propósito de las reuniones que se han desarrollado en el mundo en los últimos meses, en los que promueven la conservación y el uso sostenible de nuestros mares, un recurso supremamente importante para el planeta y que considero que a veces estamos de espaldas un poco a nuestros océanos, Jorge. Sí, es que finalmente el mundo entero se está dando cuenta de que tenemos que ponerle atención a los océanos. Es este maravilloso mundo que cubre el 75% del planeta, que alberga a las cordilleras más largas y más altas del mundo, a las fosas oceánicas donde podría entrar el monte Everest y todavía tiene kilómetros más hacia arriba, pero que la humanidad siempre lo ha visto como algo que no tiene por qué cuidarlo, es demasiado grande para que falle. Y lamentablemente los países del mundo se están dando cuenta que esa premisa es falsa. Estamos viendo que los mares y los océanos son como el patio trasero de la casa, el basurero de la casa. Hasta este momento es la frontera. Y todavía nuestros niños en las escuelas nos decían, Colombia limita con el Pacífico y limita con el Caribe, como si fuera una frontera, sin darse cuenta que no, Colombia es 50% mar. Y por lo tanto, el mar colombiano es parte del territorio colombiano. Jorge, hoy hablamos del mar como un elemento para la mitigación de los gases de efecto invernadero. Siempre pensamos que el pulmón del mundo era la Amazonía, pero realmente nos damos cuenta que son los mares y que los mares son importantes para el planeta porque generan mucho más oxígeno y captan más gases de efecto invernadero de lo que pueden captar, por ejemplo, los bosques del Amazonas, que son como los pulmones del mundo. Y es que, claro, imagínate que es un ecosistema que cubre el 75% del planeta y que sus primeros 200 metros, por lo menos, están fijando carbono a través de la fotosíntesis que produce el fitoplancton. Y por lo tanto, si multiplicas eso por los miles de kilómetros cuadrados que tiene el océano, la cantidad de oxígeno que produce el océano equivale al 52% del océano del planeta. Y tenemos por lo menos la mitad del carbono que se fija en los ecosistemas, se fija en los ecosistemas marinos. Jorge, vemos que los mares y los océanos tienen una importancia vital para el planeta, pero ¿cómo es posible, por ejemplo, que la ONU nos entregue cifras de 73 millones de tiburones capturados, muchos por pesca ilegal, en los mares del mundo? Sí, lamentablemente, partiendo de la premisa de que era un recurso prácticamente inagotable, los países de todo el mundo se han dedicado a pescar sin medidas de control. Y en este momento estamos viendo cómo los principales elementos pesqueros han desaparecido. Y estamos comiéndonos lo que antes considerábamos que era carne mala, como el tiburón. Y estamos acabando precisamente con los elementos que son los predadores tope, aquellos que controlan la estructura faunística en el mar, como son los tiburones, como es el atún, y lamentablemente estamos viendo que ya el 90% de los tiburones martillo se fueron, desaparecieron. El Claro. 70% de los tiburones sedosos se fueron. Estamos acabando con un recurso que tenemos que en los próximos años darle un golpe de timón muy fuerte a la dirección que los países han tenido para cambiar con esta tendencia. Eso quería preguntarle, bueno, hablamos del caso de los tiburones, son 73 millones de tiburones anualmente que caen en pesca ilegal o que son capturados, pero podrían ser otras especies de la misma manera que los tiburones. ¿Qué pasa, por ejemplo, y expliquémosle a la gente, cuando se acaban los tiburones? O cuando los tiburones son llevados a ese extremo de ser cazados tantos tiburones a nivel mundial. Usted hablaba del equilibrio, del desequilibrio más bien que puede generar la pérdida de una especie como esta. ¿Qué sucede en el caso específicamente de los tiburones para hablar solamente de un ejemplo? Vea, por ejemplo, un estudio muy reciente que se hizo hace algunos años en la costa este de Estados Unidos y que se dio como una alarma ante la desaparición de las pesquerías de ostra.
una pesquería multimillonaria en dólares que mantenía las economías costeras de varios de los estados del este de los Estados Unidos. Y analizando en más detalle se dieron cuenta que las ostras estaban desapareciendo porque las rayas se lo estaban comiendo, porque las rayas habían aumentado su población terriblemente y se estaban comiendo las ostras. ¿Y por qué? Porque se había desaparecido el tiburón que mantenía bajo control a la población de rayas. Entonces, cuando nos metemos con un elemento del ecosistema sin entender los efectos que puede tener en otros elementos, nos damos sorpresas muchas veces desagradables como las que estamos viendo en este momento cuando nuestros ecosistemas se alteran completamente por despedazar a estos predadores tope. ¿Estaremos perdiendo entonces la posibilidad de tener seguridad alimentaria en el planeta? Si el Lamentablemente, 70% es mar y tenemos toda esa cantidad de alimentos ahí, ¿podemos perder esa alimentación en el planeta por no usar bien los mares y océanos? vea los datos de Colombia. En los 90 Colombia desembarcaba cerca de 133.000 toneladas de pescado. En este momento no desembarca 42.000. Es decir, la tercera parte únicamente de lo que se pescaba hace 2 décadas. ¿Por qué? Porque no hemos manejado el recurso. Porque no, lo estamos llevando al límite. Usted ve las estadísticas que se están generando, los monitoreos que hacemos y podemos ver especies que se están pescando a tamaños mínimos, que no han logrado reproducirse ni una sola vez. O sea, nos estamos comiendo los pollitos del gallinero, no estamos dejando que la gallina produzca huevos y eso nos está haciendo disminuir las poblaciones de peces sobre las cuales dependen miles y miles de pescadores en la costa. Claro, es decir que al respetar las tallas en la pesca, lo que estamos generando es que los peces pierdan la posibilidad de reproducirse y si no llegan a la edad reproductiva, pues claramente no vamos a tener alimento en el futuro. ¿Es Y eso? de ahí la importancia de entender cuál es la talla mínima de reproducción de cada especie, porque si comemos un pescado que por lo menos se ha reproducido una vez, estamos permitiendo que esa población se mantenga. Pero si nos estamos comiendo los pececitos pequeños que no se han reproducido, pues estamos acabando con la especie. Jorge, Mar Viva y la Procuraduría en Colombia, hablemos del caso específico de Colombia, ya que hemos hablado de la importancia de los mares, que hemos hablado de la problemática a la que se enfrentan o los estamos enfrentando, porque somos nosotros quienes estamos generando esa problemática. Hablemos del caso específico de Colombia. Ustedes hicieron un trabajo con la Procuraduría muy interesante y ustedes le preguntan a las comunidades qué tanto saben sobre el mar y el manejo de los mares, qué tanto saben sobre legislación, sobre el uso del recurso, sobre quién es la autoridad marina. Y el desconocimiento es absoluto. Podríamos decir que es el desconocimiento lo que nos permite que hagamos un mal manejo de nuestros recursos. ¿Qué está pasando en Colombia? Sí, bueno, definitivamente el desconocimiento es el enemigo de la prosperidad, porque muchas de estas personas no es que están pescando porque quieren destruir el recurso, es porque están buscando una alternativa de desarrollo. Pero si no saben que explotando en demasía el recurso, básicamente están acabando con su futuro, pues ellos van a continuar con esas prácticas. Y lamentablemente el estudio de la Procuraduría demostró que la mayor parte de la gente en la costa desconoce las realidades pesqueras, los marcos normativos, las regulaciones existentes y por lo tanto tenemos el problema de una pesca ilegal ampliamente distribuida en los 2 litorales del país, donde tenemos una gran cantidad de pesca que se da sin licencias de pesca, sin regulaciones de talla, sin conocer la especie o la época en la que debería estarse pescando. Y por lo tanto estamos viendo, pues lo que reflejan las estadísticas, un deterioro importantísimo en los recursos pesqueros de los mares. Ustedes trabajan en pesca ilegal y conozco que han hecho un trabajo, ustedes están en Costa Rica, están en Panamá, tienen asiento también en Colombia y vienen trabajando con los 3 países, porque es muy fácil que los barcos violen las fronteras y vayan y pesquen de manera ilegal al otro lado de la frontera. ¿Cómo están trabajando ustedes y qué han logrado en todo este tiempo y estos años de trabajo? Sí, definitivamente el tema del enfoque regional en el mar es vital. Los ecosistemas no reconocen los límites políticos y por lo tanto el mismo atún que se está pescando aquí en el Chocó los estamos pescando en Panamá o lo estamos pescando en Costa Rica. Es el mismo recurso que compartimos y que por lo tanto las medidas deben de ser regionales. Y de ahí que nuestro trabajo se enfoca en entrenar inspectores de pesca, por ejemplo, en los 3 países para que puedan hacer un control más efectivo de la pesca, en promover normativas en los 3 países para regular la actividad pesquera, en dar a conocer
al público en general la importancia del recurso marino, la importancia de que el público como consumidor de recursos pesqueros sea consciente de lo que su demanda de producto puede estarle haciendo al mar. Y tenemos una gran cantidad de proyectos en los 3 países trabajando en múltiples temas como legislación, como consumo responsable, como el desarrollo de cadenas de valor pesquero que enlazan a las comunidades con los restaurantes o hoteles directamente, de forma que ganen más y al mismo tiempo que pesquen más responsablemente. Ustedes están haciendo un trabajo muy interesante como organización y son 15 años de trabajo. Pero ¿qué pasa con los gobiernos? Por ejemplo, en el caso de Colombia, a veces sentimos que a la Autoridad Nacional de Pesca le hace falta un poco de mano dura y que a los gobiernos y específicamente al gobierno en Colombia le hace falta un poco ponerse de acuerdo con los otros países y darle un apoyo a la Armada Nacional, que se queja mucho de que a veces no tienen qué hacer, de que judicialmente las cosas se quedan ahí y de que no hay cómo judicializar a esos pescadores ilegales. ¿Cómo ven ustedes que avanza eso? ¿Realmente sí se están dando resultados en ese Creemos caso? que sí, sí se está avanzando, lamentablemente más lento de lo que quisiéramos, pero se está avanzando. El tema es complejo. Los mares han sido la cenicienta en las agendas nacionales y no es solamente Colombia, se Sí, da es a en nivel toda la global. región. Y las autoridades pesqueras son autoridades sin recursos en la mayor parte del tiempo, con muy poco personal, con muy poco recurso financiero para poder lidiar con todos los problemas que tienen que lidiar. Entonces estamos viendo el intento de manejar un recurso con muy pocas respaldo financiero de los sistemas políticos de los países. Y yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar, tenemos que lograr que la gente haga presión en el sector político para que haya más recursos destinados al mar, porque ahora sí nos estamos dando cuenta de que el mar nos da el oxígeno, nos da la pesca, absorbe el carbón, es decir, es fundamental para el clima de la región inclusive. Claro. Entonces, si no logramos cuidar ese recurso marino, nos estamos dañando nosotros mismos. Así es, bueno, estamos con Jorge Jiménez, él es el director general de Mar Viva, una organización que tiene 15 años trabajando en Costa Rica, en Colombia y Panamá, y con él estamos hablando de la importancia de los mares y del manejo que le estamos dando en nuestros países y a nivel global. Vámonos a un corte y ya volvemos con la segunda parte de Natural Press en Cable Noticias. Y volvemos con Jorge Jiménez para seguir hablando de los mares y de la importancia de nuestros océanos y ese gran trabajo que ha realizado durante 15 años la Fundación Mar Viva. Bueno, Jorge, hablemos de la ley en Colombia, la ley de pesca. ¿Cuál es la importancia de esa ley? Y nos falta, tenemos entendido que solamente falta sancionar la sanción presidencial y arrancamos con la reglamentación de esa ley. Pero ¿cuál es la importancia? Bueno, es fundamental que el país cuente con un marco normativo que regule la actividad pesquera. Y Colombia, dichosamente, ha avanzado en el desarrollo de un proyecto de ley que fue aprobado ya en el Congreso y que el único aspecto que falta es la sanción presidencial y queremos que esta cosa pase rápidamente porque las autoridades pesqueras requieren de ese marco normativo en el cual se regula cuánto se pesca, cómo se consiguen los permisos de pesca, cómo la autoridad pesquera puede ingerir en toda la actividad tanto de la flota artesanal como de las flotas industriales. Entonces es de fundamental importancia contar con ese marco normativo lo más pronto posible. Claro, bueno, hablemos de algo que ha sido muy importante. Este gobierno, hay que decirlo, ha cumplido con la ampliación de las áreas protegidas en el país, pero tendremos que hablar entonces de las áreas marinas también. ¿Se ha cumplido con la meta? Sí,
Todos los países del mundo se pusieron de acuerdo para cumplir con una meta de un 10% de sus territorios bajo protección Nosotros ya la marina. superamos. Colombia ya alcanzó el 14%, sobre todo con la expansión de Malpelo y la creación de varios DRMIs en el Pacífico. Y eso, pues obviamente tiene que llenar de satisfacción a todos los colombianos. Claro. Es un paso muy importante que se ha dado en el país. Existe obviamente el reto de manejar adecuadamente ese 14%. No es un asunto de crearlo, es crearlo y manejarlo, pero definitivamente el primer paso ya se dio y eso es Claro, fundamental. claro. Hay algo muy interesante y es que con las áreas marinas protegidas y toda esa ampliación también se declaran distritos regionales de manejo integrado. ¿Qué es eso? ¿Y eso para qué le sirve a las comunidades y para qué le sirve a un país? A la hora de manejar el mar hay diferentes herramientas y categorías de manejo. El DRMI o el Distrito Regional de Manejo Integrado es una de ellas, es una figura en la cual se permiten ciertas actividades productivas dentro de esa área bajo ciertas regulaciones, de forma que no es a pesar de ser un área protegida, no es un área que excluye a todas las personas de esa zona. Por el contrario, en esta zona se pueden crear áreas de pesca artesanal, se pueden crear áreas que nadie puede extraer, pero se puede subdividir en zonas para diferentes usos y por eso se habla de manejo integrado, porque podemos tener zonas para turismo, zona para pesca, zona para conservación. Y esto se ha venido creando sobre todo en el Pacífico, donde Marviva ha participado activamente en la creación de esas DRMIs y estamos muy orgullosos del trabajo que de la mano con Codechocó y otras instituciones hemos venido realizando, pero que involucra directamente a los pescadores y a las comunidades en el manejo de esa zona. Usted me habla de pesca artesanal. Yo conozco la pesca de arrastre, que es una pesca que arrasa absolutamente con todo y que los pescadores y las pesqueras utilizan. Lamentablemente es obtener más recurso, pero ahí no se tienen en cuenta tallas. Ahí se arrastra no solamente con peces, sino también con tortugas y otras especies. Pero ¿qué es eso de la pesca artesanal y cuáles son los beneficios de hacer pesca artesanal? Ustedes trabajan mucho en la promoción de ese tipo de pesca en Colombia y en la región. Sí, la pesca artesanal es aquella que es hecha por embarcaciones muy pequeñas, Sí. Generalmente utilizando redes o anzuelo y cuerda, básicamente. Es una pesca que involucra a cientos de miles de pescadores y por lo tanto para nosotros es fundamental porque lejos de ser un tema únicamente de conservación, la pesca también es un tema de valor socioeconómico, de importancia con la subsistencia de muchas de estas comunidades. Curiosamente, son las comunidades costeras las que reflejan los índices de pobreza más altos de nuestros países cuando están justo al lado de unas riquezas faunísticas asombrosas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y de ahí que Marviva sí ha venido trabajando primero en el fortalecimiento de las organizaciones pesqueras comunitarias, precisamente en capacitarlas, en darlas a conocer los diferentes métodos con que se debe pescar, cómo se debe pescar, cuáles especies, cuándo, por qué es malo pescar de esta forma y no de la otra. Pero importante también, los hemos ayudado a manejar el producto, calidad de la pesca, el uso de hielo para que el producto tenga calidad y enlazarlos directamente con consumidores importantes como cadenas de restaurantes, hoteles, de forma que se elimine la intermediación que generalmente hace que los pescadores reciban una ínfima parte del valor del producto. O sea, ustedes están ayudando a que estas pequeñas comunidades de pescadores formen empresas que manejen una cadena de frío y que tengan una conexión directa, que sean proveedores y tengan una conexión directa con las diferentes, digamos, restaurantes en el país, ¿cierto? Exactamente, pero que trabajen basados en un estándar que ha creado Marviva de comercialización del pescado, que tiene una serie de principios y criterios con relación al ambiente, a la especie, con relación a cómo se lleva a cabo el comercio de esos productos y de forma que también, por ejemplo, los consumidores que están comprando ese pescado de alguna forma están transfiriendo un beneficio a los pescadores por estar haciendo las cosas bien. Claro. Y con eso quiero decir un sobreprecio al pescado o algún tipo de estímulo positivo para que los pescadores continúen con eso. En este momento en Colombia tenemos más de 240,000 consumidores al mes que ya están
que ya están comiendo cuando van a los restaurantes pescado que ha sido pescado responsablemente y que ha sido comercializado responsablemente. Ahora, esto no solamente implica la forma en la que es pescado, sino en las que son sí, captados estos animalitos, sino también la talla que deben tener, las especies, porque hay especies que no se pueden consumir. Yo he llegado a restaurantes en donde dicen, en este momento no tenemos X especie, pero se la podemos cambiar por esta porque esta está en veda. Es correcto. Ustedes tienen en cuenta esa sensibilización que se hace con los pescadores para que ellos entreguen el producto que debe ser entregado y el que nosotros debemos consumir aquí en las ciudades? Es correcto, es básicamente enseñar a los pescadores por qué durante cierta época del año no deberían de estar pescando estas especies porque están reproduciéndose, por ejemplo, mientras que sí pueden vender esta otra. Y también enseñar a los restaurantes a que no exijan esta otra especie en tiempos en que no deberían de estarse consumiendo. Y esto pues obviamente es un proceso de educación, de arreglo y ajustes en las cadenas de comercialización y de proveeduría de los hoteles, de los restaurantes. Y tenemos, por ejemplo, semáforos que llamamos unas publicaciones donde ustedes pueden entrar a la página web de Marviva y descargar una lista de las especies que son en rojo, que no deberían consumir, o amarillas o verdes, pero también información sobre las tallas en las que ustedes pueden consumir las especies o las épocas del año donde se pueden consumir. Que esa es la responsabilidad que nosotros tenemos en ese caso entonces como consumidores responsables, ¿no? Darnos cuenta de eso. Pero ¿cómo podemos hacerlo cuando llegamos a un restaurante, por ejemplo? Básicamente, el consumidor tiene el poder en sus manos. Sí. Y tenemos que darnos cuenta de que los consumidores somos al final los que le decimos a la gente, bueno, queremos de esto y lo queremos así. Uno de los principales procesos que puede un consumidor hacer es pregunte, ¿qué especie estoy comiendo? ¿De dónde la sacó? ¿Con qué arte? Obligar a los restaurantes, obligar a los hoteles a entrenarse, a capacitarse en poder responder eso y hacerse, por lo tanto, más conscientes de lo que están haciendo con el recurso marino. Entonces, pregunten qué estoy comiendo, pregunten de dónde lo sacaron, pregunten cuándo lo sacaron, qué tamaño tenía, para poder ir concientizando al mercado y tener toda esa fuerza del mercado trabajando por la conservación del recurso pesquero. Ustedes están trabajando en Colombia con 17 restaurantes y con una certificación de la que vamos a hablar. En Costa Rica es muy interesante porque uno llega a Costa Rica y en San José hay mucha información de Marviva y es muy interesante llegar a los supermercados y en la zona de pescados encontrar la información de Marviva ahí donde le está diciendo a la gente qué hacer. Entonces el trabajo de sensibilización y de educación es muy interesante. Pero hablemos de esa certificación que ustedes tienen y que la idea es que promueva lo mismo entre los consumidores en Colombia. Son 17 restaurantes ya. Sí, y realmente es una historia de éxito en la cual hemos logrado que 17 restaurantes cumplan con el estándar de comercialización de pescado de Marviva, que como decía anteriormente, hemos desarrollado una serie de principios y criterios sobre los cuales debe basarse esa comercialización. Y estos incluyen elementos de biodiversidad y conservación de la especie, de comercialización, de responsabilidad social de las empresas. Y cuando usted ve el sello de Marviva en uno de esos restaurantes, usted sabe que el pescado marino que está comiendo ahí ha cumplido con esta serie de criterios. Nuestra esperanza es que con el tiempo vayamos incorporando más y más comercios dentro de esta práctica de comercialización de pescado y que logremos entonces no solamente conservar mejor el recurso, sino beneficiar a aquellos pescadores que están haciendo las cosas bien. Claro, claro. Bueno, Jorge, hoy hemos hablado de cosas muy interesantes. Uno, la importancia de nuestros mares y de nuestros océanos como ecosistemas que mitigan el cambio climático, que nos entregan más oxígeno de lo que nos podrían entregar los bosques en el mundo. Hoy hemos hablado de la pesca ilegal y de lo que estamos haciendo porque consideramos que nuestros océanos y nuestros mares son como el patio trasero. Hoy en día prácticamente lo vemos como los basureros y las alcantarillas de las ciudades a las que llega toda la basura y por eso hay tantas islas de plástico. Pero también hemos hablado de la importancia de una organización como Marviva que ha hecho un trabajo tan interesante en la región de educación y
sensibilizar a las comunidades para que hagan una pesca responsable. Yo los felicito por estos 15 años de trabajo que vienen desarrollando en la región, Jorge. Pues muchas gracias y seguiremos adelante. Nosotros estamos muy comprometidos con este tema y consideramos que tanto Colombia como los otros países estamos avanzando. Como digo, a veces nos enfrascamos, a veces nos retrasamos, pero estamos avanzando y esperamos que podamos delegar a nuestros hijos unos mejores mares en el futuro. Así es, usted muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por la oportunidad. Y a ustedes muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Natural Press, el programa de periodismo ambiental de Cable Noticias. Nos vemos el próximo fin de semana.